Jawani malaj q'ij qayajun malaj siriwach wach'alal, qachoxich qajaw qabolon qi', qachoxich ch'umilal, jawani malaj q'ij, qa'ij qa'ita qatzij, pag'axlan tzij. Saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este panel. Queremos agradecer al creador y formador por permitirnos la vida, por intercambiar algunos pensamientos, algunas palabras en este panel denominado El ejercicio del derecho a la comunicación en Guatemala como derecho de los pueblos indígenas. Todos conocemos y sabemos que Guatemala ha ratificado algunos convenios internacionales donde garantizan ese derecho y ejercerlo también en nuestros propios idiomas. Vamos a conocer a profundidad de esta temática con nuestros invitados. También los invitamos a que ustedes puedan interactuar con nosotros a través de las diferentes plataformas de las redes sociales de la Academia de Lenguas Mayas. Pueden hacer nuestras preguntas y nosotros pues se las vamos a trasladar a nuestros invitados. Para entrar de lleno, vamos a darle las palabras de bienvenida al presidente de la Academia de Lenguas Mayas, Juan Miguel González Toledo. Bienvenido, licenciado. Reciban un cordial y fraternal saludo de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Este panel denominado Derecho de la Comunicación en mi idioma materno en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Es un importante tema debido a que resalta la necesidad y la trascendencia que tienen los medios de comunicación, principalmente ese derecho fundamental que todos tenemos de comunicarnos desde nuestros propios idiomas y comunicar sobre todo todas las situaciones que viven y que se generan en el seno de la comunitariedad de nuestros pueblos, y que esto se constituye en un derecho fundamental de comunicación en todos los niveles. Agradezco profundamente a los panelistas, quienes han disertado cada uno de estos temas, en donde pues, se ha resaltado la criminalización de la comunicación, principalmente a líderes y comunicadores que están preocupados por transmitir, por informar a toda la población activa de todos los acontecimientos y de las situaciones que se viven en el país, y que producto de esta gran y loable labor pues han sido criminalizados. Este sistema no debe de continuar más. Expresamos nuestra solidaridad hacia todos los comunicadores que están también en ese afán de hacer comunicación desde su idioma materno por la lucha, la conservación y la protección de los recursos naturales, también por la transmisión de la cultura, por la transmisión del idioma propio y sobre todo por transmitir e informar sobre todos esos temas de interés que corresponden a las grandes mayorías y que actualmente pues están siendo perseguidos o están siendo amedrentados por esta labor tan importante que hacen y que realizan. Todos los derechos son importantes, sin embargo el derecho a la comunicación también es un elemento sustancioso para la vida de las sociedades, por lo que también hacemos un llamado a la protección para salvaguardar a estos actores que son tan importantes para la vida comunicativa de nuestros pueblos. Pues creemos que es importante de que el derecho a la comunicación también es un derecho fundamental de cada individuo, de toda la colectividad del pueblo maya y de todos los pueblos indígenas del país. Y por qué no decirlo, también de los 4 pueblos que coexistimos, que convivimos y que compartimos este bello territorio denominado Guatemala. Muchas gracias, licenciado Juan Miguel González, por las palabras de bienvenida. Vamos a darle ahora el tiempo al licenciado Byron Estuardo Paredes Tiul, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el importante tema
Situación actual del ejercicio del derecho a la comunicación en Guatemala. Cabe recalcar que la PDH es una institución que ha acompañado muchos casos de criminalización y cómo a través de esta institución estamos garantizando el derecho a la comunicación. Bienvenido, licenciado. En esa línea yo quisiera comentarles de que la Defensoría de Pueblos Indígenas pues ha dado un seguimiento muy puntual a este tema del derecho a la comunicación y la libertad de expresión desde los pueblos indígenas. En esa línea, ya la ley del Procurador de los Derechos Humanos y también la propia Constitución Política de la República nos da el enfoque de estas funciones. En principio, tenemos un trabajo directo de una supervisión a la administración pública, como ya lo mencionaba, y en esa línea es que nosotros hemos hecho una integración de trabajo específico en varias líneas. En este caso, todo lo que tiene que ver con los pocos avances que ha habido a nivel legislativo, a nivel, digamos, de la aplicación de la justicia y también desde el enfoque preciso de las funciones que tiene la propia Academia de Lenguas Mayas. En esa línea hemos hecho aportes en las supervisiones. En nuestro portal se podrán encontrar todas esas recomendaciones que se han hecho en esta línea. Lo otro es que nosotros hacemos una atención directa de denuncias y créannos nosotros que hemos recibido al menos unas 28 denuncias específicas sobre la violación de este derecho de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, y esto tiene que ver mucho con la mala interpretación que se hace de la ley por parte de los operadores de justicia, lo que da en sí, digamos, un proceso de criminalización a las propias autoridades indígenas y a aquellos a quienes ejercen la comunicación comunitaria. Lo otro es que hemos hecho una serie de acompañamientos a estos grupos que se acercan a plantear denuncias a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sabemos que no todo es desde el ámbito jurídico, por ejemplo, y también hacemos algunas líneas o estrategias que de alguna manera van a dar algún resultado, esperamos que en un mediano plazo. Por ejemplo, estamos trabajando una mesa técnica en el Congreso de la República que ha terminado con una implementación de una iniciativa de ley sobre el reconocimiento de las radios comunitarias. Ese es un logro importante, creo yo, que nace después de todas estas denuncias. Luego hacemos un acompañamiento a nivel administrativo, porque resulta ser que la Superintendencia de Telecomunicaciones pues no ha tenido a bien involucrar o hacer valer todo lo que dice su reglamento en cuanto a facilitar la comunicación de los pueblos indígenas y que ellos tengan acceso a frecuencias ya sea radiales y televisivas. Podríamos hablar en esta línea de que definitivamente somos un país muy pobre en materia de creación de normas que hagan, digamos, la tutela que necesitan los pueblos indígenas en materia de comunicación. Si vemos, el primer antecedente que tenemos es la propia Constitución Política de la República, desfasada, por cierto, porque desde 1985 tiene vigencia y en realidad lo único que hace es dar algún elemento para que se haga un trabajo desde el Estado en materia de hacer un seguimiento específicamente al reconocimiento de la identidad cultural. Eso nada más es un artículo que muy generalmente dice del reconocimiento y de la promoción que se debe hacer de los idiomas, que dicho sea de paso, todavía la Constitución habla de lenguas, y en esta línea, pues en el 2003 surge la Ley de Idiomas Nacionales, como ustedes ya saben, y ahí se agregan otros verbos rectores, el reconocimiento, la protección y fortalecimiento de los idiomas, y ahí habla de la integralidad de todos los idiomas nacionales. En ese sentido, podemos decir de que el Estado pues ha cubierto esta parte, aunque el rango constitucional se encuentra desfasado. Luego de eso, en 1996 se emite el Acuerdo de Identidad de Derecho de los Pueblos Indígenas y ahí refiere prácticamente cuáles son las obligaciones del Estado. Desde una reforma constitucional, porque plantea que definitivamente, expresamente el Estado y constitucionalmente debe detallar cuáles son las normas
o cuáles son los idiomas que deben ser protegidos por estas normas. Ahí hay una deuda histórica, toda vez de que la Constitución todavía no hace esa referencia puntual y expresa de los idiomas. Luego de eso, la promoción de los idiomas, yo siento que también el acuerdo de identidad hace mención de esto, y es por eso que se da margen al trabajo de la Academia de Lenguas Mayas. En esa línea, yo sí quisiera hacer una pequeña referencia, porque muy distinto es lo que una norma puede considerar a lo que en realidad puede ocurrir, toda vez de que esta institucionalidad indígena tiene una seria dificultad presupuestaria. Si unimos el presupuesto de la Academia de Lenguas Mayas con la CODISRA, con el FODIGUA y con la DEMI, pues entre todos es el 0.09% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En esa línea, definitivamente los avances que se pueden hacer en cuanto a la promoción de los idiomas se verán limitados. Y por eso es que definitivamente no hay una capacidad de que funcione el canal de la Academia de Lenguas Mayas. Y por eso precisamente no hay una posibilidad de que se inyecte más presupuesto, más trabajo que vaya a redundar con estos elementos normativos que hablan de la difusión, que hablan de un trabajo que llegue con ese impacto, digamos, a las comunidades. Pero hay otra ley, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que también plantea justamente todo este escenario de la difusión. Y ahí tendría, digamos, yo diría, una urgente necesidad de reformarse, porque los pueblos indígenas no pueden participar en una línea de igualdad. Y cuando no hay igualdad, hay discriminación. Entonces, los pueblos indígenas en este momento, yo me atrevería a decir, desde la óptica de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se encuentran discriminados, toda vez de que no hay una línea de parte del Estado del respeto para los pueblos indígenas. Y en este momento estamos plenamente convencidos de que no hay un lineamiento, un criterio desde el Estado para poder impulsar todo este trabajo en materia de pueblos indígenas. Claro que también hay un montón de normas a nivel internacional que el Estado ha reconocido. Guatemala es uno de los países que más ratificaciones hace de declaraciones, de convenciones, de tratados, de protocolos, pero la implementación ha sido siempre muy débil. Y ahí podemos hablar de que hay serias deficiencias en el cumplimiento de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el propio Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, igualmente se ve truncado porque no hay una respuesta inmediata del Estado. Y resulta ser que todo lo que el Estado está comprometido a consultar, porque si nosotros hacemos una revisión de lo que dice el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, pues dice que los pueblos indígenas, cada vez que se sientan afectados por medidas administrativas o legislativas, tendrán que ser consultados. Y en esta línea, pues los pueblos indígenas son los más afectados en todos los procesos administrativos, ya no digamos legislativos, y pues hay una gran deuda ahí de consulta. Aquí tendríamos que hacer una separación de lo que se podría alcanzar en este momento con este contexto tan accidentado que está enfrentando nuestro país. Tendríamos todavía que hacer el análisis de cómo podría resultar cada una de estas líneas. Por ejemplo, pensemos en el ámbito legislativo. La 4087 tiene años de estar siendo impulsada. Yo me animaría a decir que desde su génesis más o menos son 15 años. Desde su conformación plena como iniciativa de ley ya superará los 10 años y la 4087 en realidad hizo todo este esfuerzo de que desde las mismas expresiones, desde que las mismas organizaciones indígenas se plantearan cuáles eran las necesidades a nivel comunitario en materia de comunicación. Resulta ser que es bastante integral, diría yo, esta iniciativa de ley, la 4087, pero resulta ser que nos topamos en un Congreso como el de ahora, que no está interesado en hacer ese impulso. Y entonces, aunque la 4087 sea una de los mejores referentes digamos, de información y de inclusión
que los pueblos indígenas requieren, pues pareciera ser que no hay intención ahorita de hacer ese impulso. Y ahora, pues yo quería decir, la gente está diciendo en las calles de que el Congreso está cooptado y que en realidad no habría una intencionalidad de impulsar ninguna ley, y menos las de pueblos indígenas. En esa línea yo diría que ese camino en este momento está cerrado. Si nos vamos a la parte jurídica, que creo yo que aunque existen normas y aunque existen leyes, estamos prácticamente en la misma línea. El Ministerio Público persiguiendo y criminalizando a las comunidades por el uso del derecho a la comunicación, utilizando incluso un tipo legal, un delito que no se ajusta justamente a lo que está pasando en las comunidades. Hablan de un hurto de fluidos. El hurto de fluidos es un tipo penal que no podría indagarse o indilgarse directamente a una persona porque las frecuencias radiomagnéticas no son un fluido. Claro que podríamos hablar un montón de tiempo sobre eso, si es o no es, pero hay estudios científicos que así lo dicen y la conclusión es que las ondas radioeléctricas o radiomagnéticas no son un fluido, y en esta línea pues definitivamente no habría cómo hacer esa persecución penal. Y como no les dio resultado, porque muchas sentencias empezaron a salir a favor de las comunidades, empezaron a utilizar solamente el hurto. Y el hurto, para entenderlo, tendríamos que ir al Código Civil, que nos habla qué cosas se pueden hurtar, cosas muebles e inmuebles. Y otra vez, las frecuencias radioeléctricas o radiomagnéticas no son un bien mueble y tampoco son un bien inmueble. ¿Qué son? Pues es un patrimonio de la humanidad, que tendría que tener acceso todo el mundo. Y en esta línea, los estados tampoco serían los propietarios. Los estados son administradores de ese recurso. Y en esa línea habría que hacer entender al Ministerio Público que definitivamente habría que cambiar no solo lo que dice el tipo penal, y pues ellos tendrán que buscar una forma más apropiada, pero ahorita en este momento no existe el tipo penal. Lo otro es que la Constitución definitivamente está desfasada, como ya lo habíamos dicho. Imagínense, la situación de 1985 jamás puede ser la misma del 2021. Estamos hablando ya de generaciones de atraso, y en esa línea yo diría, hay una deuda política por reformar la Constitución, pero si me preguntan a mí en este momento, ¿sería propicio reformar la Constitución? Yo diría que no, definitivamente no estamos en un contexto que permita que los pueblos indígenas se sientan integrados. Más bien, de primero tienen que generarse espacios de participación de pueblos indígenas dentro de la política nacional para que tengan acceso a poder hacer sus propios planteamientos. No nos vayamos a hablar todavía de la refundación del Estado, podría ser esa una situación que los pueblos indígenas claman, pero de momento, si es que existe apertura, lo que debe hacerse es incrementar esos espacios de participación de los pueblos indígenas, fortalecer las unidades de pueblos indígenas dentro del Estado, porque de ahí surgen los lineamientos de esas necesidades y demandas que tienen los pueblos indígenas. Pero si las personas que trabajan en estas unidades de pueblos indígenas no tienen la capacidad de incidir dentro de las estructuras del Estado, definitivamente vamos a encontrar que ahí hay una debilidad seria. Es decir, para concluir en esta parte, yo diría que ni jurídicamente ni legalmente tenemos la oportunidad de avanzar en este momento. Más bien, creo yo que este es un trabajo que los colectivos deben mejorar para incrementar sus demandas y denuncias en contra del Estado, y para eso el propio ordenamiento y la propia normativa plantea las rutas estratégicas, ¿verdad? O sea, es decir, si la normativa nacional ya topó, pues es necesario acudir entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que desde ahí se force un poco esta presión política para el Estado. Yo siento que es necesario hacer un trabajo de fortalecimiento no solo de los estados, sino también de los funcionarios. Resulta ser que no hay un entendimiento de la cosmovisión maya, y como no hay un entendimiento de la cosmovisión maya, tampoco hay una interpretación de cuán importante es la comunicación comunitaria.
el rol que juega un comunicador dentro de su propia comunidad, el rol que juega una radio comunitaria dentro de su comunidad, que está haciendo transferencia de cultura, que está haciendo una transferencia del idioma, que está haciendo un papel de fortalecimiento a nivel familiar, y yo diría a nivel social también, porque ese es un trabajo que le correspondería al Estado, y el Estado no lo realiza. Si el Estado no entiende esta forma, este marco filosófico de los pueblos indígenas, definitivamente tampoco va a encontrar lineamientos de respuesta a las necesidades que tienen los pueblos indígenas. Resulta ser que un papá, para atender las necesidades de su hijo, tiene que saber cómo está su hijo, cómo es su hijo, tiene que identificarlo plenamente. Pero el Estado no conoce a los pueblos. El Estado no conoce cuáles son sus interpretaciones que tiene del mundo. Resulta ser que el papel que juega un comunicador a nivel comunitario se está viendo amenazado en este momento. Este contexto de ahora nos plantea muy bien esto. Hay persecución, o sea, eso no lo vamos a negar. Hay criminalización. Se le está adjudicando delitos a quien se osa hacer comunicación a nivel comunitario. Y ahí yo sí podría decir que desde la Procuraduría de los Derechos Humanos hemos acompañado al menos, ¿qué le diré?, 14 procesos, unos 14 procesos con distintos actores, porque resulta ser que esto lo único que hace es que le traslada a los pueblos indígenas gastos que son innecesarios. Por ejemplo, yo diría que los pueblos indígenas no están preparados para entrar en un sistema que ni siquiera los entiende, pero que aparte de eso les pone ciertas obligaciones. En este sentido, ellos han tenido que hacer algunas búsquedas, algunas alianzas con el CUC, por ejemplo, con la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, para que les atiendan sus procesos jurídicos. Afortunadamente, creo yo, afortunadamente para los pueblos indígenas, muchas sentencias han salido prácticamente dictando falta de mérito en contra de los pueblos indígenas. Y algunos otros, la estrategia que han utilizado es precisamente decirle, mire, si usted no reconoce que cometió este delito, va a tener, digamos, una condena mucho más larga. Hagamos un criterio de oportunidad, pero esa no es la línea que se aconseja, porque el Estado está desfavoreciendo prácticamente el buen uso de las normas. En esta línea yo podría decir que la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha dado la tarea en diciembre del año 2020 de presentar una nota conceptual sobre las radios comunitarias y una aproximación de lo que realmente está pasando en Guatemala. Y ahí hacemos un recorrido justamente para identificar qué es una radio comunitaria, porque sí tenemos que entender que no todas son radios comunitarias en las comunidades. Algunas tienen un fin distinto que el impulso de la cultura, y esa no podría ser, digamos, una radio comunitaria, aquella que cobra, digamos, dinero para poder pasar anuncios, por ejemplo. No, más bien la comunidad es la que mantiene la radio comunitaria con aportes, lo hace Don Oren, desde la persona que digita esos aparatos para hacer las transmisiones, el locutor que es el que habla, pues lo hacen sin percibir ningún resultado. Luego hace un recorrido justamente por todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Las deficiencias administrativas que hay, la adjudicación que se da de las frecuencias de radio a oligopolios que existen en nuestro país, y pues no creo yo que cause asombro que hablemos de esto, pues porque definitivamente es la realidad. Un montón de empresarios son quienes tienen captado prácticamente todos los recursos de radio de nuestro país, todas las frecuencias están topadas, y por eso es que no hay cómo adjudicarle a los pueblos indígenas. La ley tampoco prevé, y eso también lo dice la nota conceptual, cuál sería el procedimiento más apropiado para que se adjudiquen radios o frecuencias de radio a las comunidades. Y lo que hacemos también es una breve referencia y recorrido de todo lo que los relatores de Naciones Unidas han planteado sobre recomendaciones al Estado de Guatemala para poder impulsar esta situación tan triste y lamentable de la persecución, la criminalización, pero también de la adjudicación que deberían tener los pueblos indígenas en materia de frecuencias radiales.
Bantiosh, desde mi idioma quechí, agradezco mucho a la Academia de Lenguas Mayas este esfuerzo. Creo yo que es importante hacer esta crítica porque definitivamente tenemos que saber desde dónde vamos a empezar a hacer los cambios transformadores. Yo lo único que digo es que veo en la Academia de Lenguas Mayas en este momento que hay una buena intencionalidad de avanzar, pero también le pido al Estado que haga lo propio, que impulse, que promueva, pero que también facilite los recursos que esta entidad necesita para hacer su trabajo específico en el trabajo y la lucha, porque la comunicación de nuestro país se dé de una manera eficiente, tal como lo plantea la Ley de Idiomas Nacionales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Byron y la ponencia y la mirada desde la PDH. Pues ahora le vamos a dar la palabra al licenciado Juan León Alvarado, con la ponencia El derecho a la comunicación dentro del marco de los derechos de los pueblos indígenas. Es importante remarcar esta trayectoria del licenciado Juan León, tanto a nivel nacional e internacional, conoce la temática y también ha estado luchando para reivindicar este derecho desde diferentes plataformas nacionales e internacionales. Bienvenido, licenciado. Bueno, creo que Guatemala ha sufrido un proceso de lucha política como resultado de la movilización y discusión, en primer lugar, del proceso de paz en Guatemala, en años 1990, del cual surgió un instrumento muy importante que es el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce no solo el derecho a la libre locomoción, de organización, movilización, sino también del derecho al idioma propio, la expresión al idioma propio, y por ende, porque un idioma sin medio de comunicación, sin forma de comunicación, pues obviamente no es completo. En ese acuerdo hay varias citaciones de derechos del pueblo maya que fue reconocido por el Estado guatemalteco en su momento. Ese es el primer rango jurídico que hay a nivel nacional. En 1996, junio, si no estoy mal, el Congreso ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que siendo un convenio tiene mayor énfasis jurídica de cumplimiento, no es solo una declaración, no es solo un marco conceptual, sino un instrumento el cual tiene la obligación el Estado y sus instituciones de respetar, promover y hacerla cumplir. Posteriormente vinieron otras declaraciones como la de Naciones Unidas, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que tardó más de 30 años de debate y discusión a lo interno de los estados que conforman la ONU. Posteriormente, en 2016, si no mal recuerdo también, se aprobó la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos. Para mí, estos 4 instrumentos se conjugan, 1 nacional y 3 internacionales, que le dan una completa responsabilidad al Estado, porque al momento de ratificar o aprobar, obviamente adquiere compromisos. Hasta el momento el Estado ha omitido, ha hecho de lado, al margen de todo su accionar, aunque en las declaraciones públicas los diferentes presidentes, los diferentes gobiernos desde 1995, cuando surgió el Acuerdo sobre Identidad, han dicho que respetan, promueven, cumplen con los pueblos indígenas. Pero en la práctica eso es nulo, porque si vamos a revisar, los derechos no se han cumplido. Al contrario, hay una represión desde la legislación que ha promovido el Congreso en cuestión de leyes de comunicación, que ha trastocado incluso y ha limitado, anulado esos derechos reconocidos, y hasta la fecha pues lo que se ha encontrado es
una limitación, una persecución, una criminalización hacia los entes rectores de radios, de algunos proyectos de televisión maya o indígena a nivel de comunidades. La Constitución política, que es el marco legal nacional, pero también supeditado al marco jurídico internacional, por eso mencionaba yo los dos ámbitos, se reconoce la existencia de las lenguas vernáculas, le llaman ellos en ese momento, por el momento histórico en que se discutió la Constitución. Por esa razón también hay mucha gente que está exigiendo una nueva Constitución, porque debemos actualizar los conceptos jurídicos y normas en relación a los pueblos indígenas. En la Constitución se reconoce un derecho al idioma, que se habla del idioma oficial, pero también se habla de los idiomas, como digo, lenguas vernáculas, como llama la Constitución, que para mí es un atraso increíble eso, y que deberíamos realmente luchar para que se pase a llamar y a armonizar con la ley de reconocimiento a los idiomas indígenas o a los idiomas mayas aprobados, la ley que fue aprobada en 2002. Si ustedes recordarán, ahí se reconoció el derecho al idioma, al uso del idioma en las instituciones públicas. Se obligó a las instituciones del Estado a que los funcionarios públicos tengan que hablar el idioma de la comunidad lingüística donde ellos se desempeñan. Ese idioma esa ley está ahí aprobada, pero nadie la rescata, porque no pasamos a trabajar ya la forma administrativa de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, y con los medios de comunicación, obviamente, tanto en la Constitución se reconoce que la población debe tener medios para expresarse, expresar su pensamiento, expresar sus sentimientos a través de los medios de comunicación. Lastimosamente también es una situación muy difícil para el pueblo maya y los pueblos indígenas, porque la ley de radiocomunicación está enfatizada solamente con el punto de vista mercantilista, con el punto de vista incluso de hacer negocio. No es todavía un recurso o un medio para enriquecer la cultura, el idioma, el pensamiento, la sabiduría, la educación, la cuestión de enriquecimiento de la filosofía de los 4 pueblos que convivimos en el país. Ahorita un medio de comunicación es para ganar recursos, dinero, hacer millonarias ganancias, aunque la población no tenga ni cómo expresar su pensamiento, enriquecer su cultura. En el caso del pueblo maya, deberíamos nosotros tener muchísimas radios, muchísimos medios de comunicación televisado, medios de prensa escrito, bibliotecas, en fin, una serie de cosas, de instrumentos que permiten comunicarnos, pero a la nada. Lo que existe ahora, como digo y reitero, es la criminalización de las personas que intentan por todos los medios buscar un canal de comunicación entre los pueblos. Como el Estado es abstracto al final de cuentas, yo creo que las organizaciones, asociaciones, autoridades, movimiento del pueblo maya y pueblos indígenas y de sociedad en general que quieren dinamizar una nueva forma de comunicación, creo que tienen que seguir enfatizando, y ojalá pudiéramos encontrar un gobierno proclive a todos los intereses nacionales y no solamente de los empresarios o del CACIF o de otros empresarios que están surgiendo
como son los que hacen la cuestión de extracción minera y lo de la energética, que para mí representan aún un atraso en su visión política, en su visión de amplitud, de la necesidad de pluralizar, democratizar el derecho a la comunicación. Con ello, reiteramos, el enriquecimiento de los idiomas. Entonces, yo creo que el Congreso de la República tiene que también tener esa visión de pluralidad de intereses. Lastimosamente, en este momento de coyuntura, como toda la población sabe y ha visto, es decir, tanto el Congreso, que es el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial, están para un sector que no conlleva a nada para democratizar todos los bienes que tenemos. En este momento estamos en un momento, digamos, una etapa muy importante de la vida nacional. Muchas organizaciones del pueblo maya, comunidades, autoridades y algunas organizaciones de la sociedad civil, estamos ya hablando de hacer un nuevo Estado, porque este Estado que tenemos es obsoleto. Y aunque se promulguen las mejores leyes de comunicación y de lingüística, se va a quedar de nuevo engavetado y olvidado, porque quienes tienen el poder no están interesados, como repito, en la historia, en la cultura, en la vida, en las necesidades de las amplias mayorías de la población. Ellos están interesados en enriquecerse, en explotar los recursos naturales, en vender los recursos naturales, sin importarles la vida de la población. En ese sentido, yo creo que una nueva constitución política es el norte del país, es lo que debe prevalecer para no hacer enmiendas, remiendos a la situación jurídica nacional. Si analizáramos todo el sistema jurídico de Guatemala desde la famosa y no creída independencia, esa deslegitimada independencia, nos vamos a dar cuenta que si hay una o dos leyes que favorecen al pueblo maya, es mucho. De ahí todo lo demás está hecho justamente para dominar, para excluir, para impulsar el racismo, para impulsar la discriminación. Entonces, no vamos a ir muy lejos. Para mí hay que ir al centro, a la esencia, y por eso acuerpamos, yo acuerpo la idea de hacer una nueva constitución y de discutir en el país, incluso con los que no entienden la reivindicación de nuestros pueblos, con los empresarios grandes que solo les interesa acumular y amasar dinero, de discutir esa forma y ese contenido del nuevo Estado que queremos. Algunos están hablando del Estado plurinacional. Yo tengo mis reservas sobre eso, porque países como Bolivia no han podido conllevar a la buena práctica esa práctica de un Estado plurinacional. Por esa razón, en 1992-93, en el marco de los acuerdos de paz, tuvimos nosotros grandes debates con otros compañeros, que muchos de ellos ya no están, ya murieron, ya se adelantaron, de que lo que podría funcionar en Guatemala es un Estado pluricultural, plurilingüe. Y no es el momento, pero dejo yo ¿cómo se llama? La duda en toda la población para que discutamos. Si conviene un Estado plurinacional en Guatemala o un Estado pluricultural y plurilingüe. ¿Qué nos conviene? Pero lo que ya no nos conviene es este Estado que tenemos actualmente, que no sirve para los intereses del pueblo maya. Entonces, disculpe que no sea preciso en decir, bueno, obviamente una ley de comunicación plural o pluricultural es bueno. O que desengaveten la ley de radios comunitarias o ley de comunicación para
medios de comunicación comunitaria, sería otro. Pero reitero, vamos a chocar con intereses de que no va a haber presupuesto, de que van a dejar engavetado, ya aprobado, engavetado, olvidado, y vamos a seguir dependiendo de las famosas subastas que ellos hacen de los medios de comunicación. Si una nueva ley no trata ese asunto, no lo democratiza y separa el negocio del interés cultural, educativo del pueblo, muy difícilmente vamos a llegar lejos. Muchas gracias, licenciado Juan León. Pues seguimos invitando a la audiencia para que nos hagan llegar sus preguntas, tanto para el licenciado Byron como para el licenciado Juan. Vamos a seguir con esta temática. Vamos a darle la palabra ahora a la licenciada María Pedro de Pedro. Ella es integrante de la radio Snup Jolop Conop, allá en Santa Eulalia. Tiene una trayectoria comunitaria, también es comunicadora comunitaria, conoce muchos elementos de medicina ancestral, que a través de la comunicación la traslada a toda la audiencia, y cómo a través de este ejercicio del derecho a la comunicación vamos mejorando la calidad de vida a través de estos programas que se generan en el propio idioma de la comunidad. Bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes, mi nombre es María Pedro de Pedro. En este momento pues estamos ubicados en las instalaciones de la radio comunitaria Snup Jolop Conop del pueblo de Santa Eulalia, Huehuetenango. Es muy importante resaltar la trayectoria de la radio y específicamente la promoción de nuestro idioma campobal. Es una radio comunitaria que tiene presencia a nivel del área campobal de Santa Eulalia. Tal vez podemos ejemplificar en este momento, pues, partiendo del nombre de la radio comunitaria Snup Jolop Conop. Snup Jolop Conop para nosotros significa la voz del pueblo de Santa Eulalia. Y algo muy importante, pues las barras programáticas que tiene la radio como radio, y tanto como los programas radiales de las coordinaciones interinstitucionales en el municipio de Santa Eulalia, pues exigimos a que se desarrollen los contenidos temáticos en un 75% en nuestro idioma campobal y un 25% en el idioma castellano. Y todos estos programas, diversos programas que se desarrollan a nivel coordinación interinstitucional, pues son de temas de desarrollo integral. Hablemos, por ejemplo, de la cosmovisión maya, la defensa del territorio, también la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, temas de educación, salud, medio ambiente, participación ciudadana, el fomento económico, por supuesto, que también es una de nuestras visiones como radio comunitaria Snup Jolop Conop, pues crear una cultura de desarrollo desde los programas radiales. Entonces, de esta forma, pues estamos también viendo la promoción de nuestro idioma, y al mismo tiempo contamos con formatos de spot radial, ¿verdad? De que tenemos formatos de spot radial que tienen un enfoque de género muy popular, muy vivencial desde el contexto comunitario. Eso sería lo que yo puedo desarrollar, o sea, les puedo comentar, en relación a la promoción de nuestro idioma. Pero no cabe mencionar y resaltar también, en los años atrás se ha venido coordinando también con la comunidad lingüística campobal, específicamente sobre el programa lectoescritura, ¿verdad?, del idioma campobal, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra música autóctona y nuestra arte. Estos temas pues también dio mayor auge a la audiencia. Nuestra audiencia está muy al tanto y atento en la llegada también del programa de la comunidad lingüística campobal, porque es muy importante la transmisión de los conocimientos específicamente a la niñez y a la juventud eulalense. En el municipio de Santa Eulalia sí se ha vulnerado el derecho de la comunicación con medios de comunicación comunitaria. ¿Por qué? Por varias razones. Como radio comunitaria, pues nuestra misión es acompañar
en relación a la defensa de nuestros territorios, de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. Y en el año 2006, la radio comunitaria fue parte de la coordinación a nivel municipal en relación a la divulgación de información de las estrategias y metodología, cómo se iba a abordar la consulta comunitaria de buena fe. Estos aspectos quedan como trascendental en la vida de la radio, tanto como a nivel municipal y a nivel de Guatemala, porque nosotros como medios de comunicación promovemos también un sentimiento crítico de nuestra audiencia. Cuando se pretendió la implementación, por ejemplo, de los proyectos hidroeléctricas, megaproyectos transnacionales, la exploración y explotación minera, pues ahí estuvimos balanceando, por supuesto, las ventajas y las desventajas. Y realmente cuánto es el porcentaje que nos dejan en el pueblo de Santa Eulalia y cuánto es el porcentaje que llevan los inversionistas transnacionales. Y yo creo que esos factores, al abordar esos temas, son temas que contradicen los intereses de los inversionistas transnacionales y las autoridades municipales que apoyan, ¿no? Entonces prácticamente estas grandes empresas vienen a crear una confrontación dentro de los municipios donde se pretende implementar. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que va a estar a favor y hay otro porcentaje que no va a estar a favor. Entonces prácticamente esto dejó huellas, dejó secuelas psicológicas en la vida de los que estamos conduciendo los medios de comunicación comunitaria. La radio, a raíz de esto, fue censurada en el año 2015. Después, como existe un convenio municipal por medio, ya en el año 2016 retomamos estas acciones, la reactivación del acuerdo municipal con autoridades municipales electos en el año 2016. Empezamos a hacer procesos de incidencias, de reuniones con el gobierno plurinacional, con líderes comunitarios, también con el apoyo de algunos miembros de abogados, de abogados mayas de Guatemala. Es así como logramos la reapertura de la radio comunitaria Snu Joloncono el 29 de abril 2016. Estamos en la lucha, estamos cada vez más vulnerables. ¿Por qué? Hablamos a nivel local con nuestras autoridades municipales en turno y hablemos a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros como radio comunitaria también formamos parte del movimiento de radios comunitarias y nos hemos dado cuenta que sigue la persecución, sigue la criminalización de los que operan las radios comunitarias. Entonces sí, esto se ha vivido en las comunidades, se ha vivido a nivel municipal y a nivel nacional. En el año 1995 se firmó los derechos de la identidad cultural y derechos de los pueblos indígenas, parte de los acuerdos de paz, porque conocemos muy bien que los acuerdos de paz contemplan 12 acuerdos, y dentro de ese acuerdo, de los acuerdos de los derechos de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, está bien claro, donde implica que el Estado de Guatemala debe propiciar medios de comunicación comunitaria o disponer medios de comunicación para que los pueblos indígenas tengan ese acceso en cuanto a la promoción de sus derechos, de su identidad cultural. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido. ¿Y qué implica esos acuerdos para nosotros como pueblos indígenas?
Eso implica tener un medio de comunicación a nivel municipal legalizado. Eso implica tener un medio de comunicación a nivel municipal que nos permite de desarrollar diversos temas en nuestros propios idiomas. Caso que podemos ejemplificar en este momento no se ha cumplido porque, por ejemplo, en caso de la radio comunitaria fue adquirido con fondos propios de las comunidades, con aportes propios de las comunidades. Mucha de nuestra gente diera un aporte de 10, de 15, de 20 quetzales, 50 quetzales, 100 quetzales. Se pasaron meses, años para la recaudación de fondos para la implementación de la misma. Muchos de los niños dieron, tal vez dejaron de comprar una fruta, dejaron de comprar algo que lo que tenía que comprar, sin embargo ellos dieron su aporte para que contribuyeran en la recaudación de fondos, para que contamos con este medio de comunicación. Entonces es una lucha para nosotros. Y en Guatemala se ha presentado varias iniciativas. La iniciativa de la Ley 4087 de las radios comunitarias, que se ha quedado en una segunda lectura en el Congreso. Hasta la fecha no ha avanzado. Para estas fechas, como estamos reivindicando los derechos de los pueblos indígenas, seguimos como radio comunitaria, como miembro del movimiento de radios comunitarias a nivel nacional, vamos a seguir en la lucha. Siempre vamos a resistir. ¿Por qué? Porque vivimos en un país multiétnico, multicultural, multilingüe. Somos pueblos mayas que tenemos esos derechos. Tenemos derecho a una libertad de expresión. Tenemos derecho a una igualdad de protección ante la ley. Tenemos derecho a la no discriminación del acceso a medios de comunicación. Tenemos derecho a la promoción de nuestra identidad cultural. Entonces, acá es únicamente el Estado de Guatemala debe cumplir con las leyes que se han venido decretando. Y lo que yo acabo de mencionar están dentro de los acuerdos de los derechos interamericanos. Entonces, es un proceso, es una trayectoria de luchas tras luchas para poder resistir a este Estado que violenta estos derechos. Prácticamente como pueblos indígenas, si nosotros no leemos los acuerdos, la ley de descentralización, la ley de la OIT y otros acuerdos, otros convenios internacionales, prácticamente nos dejamos de llevar, que pareciera ser que somos cómplices también, es decir, de repente estas radios son radios piratas. Sin embargo, las leyes lo tienen bien establecido a favor de los pueblos indígenas. Mi mensaje final como pueblos mayas de Guatemala: no vamos a resistir, seguimos en la lucha. Ya basta las persecuciones, ya basta la criminalización, ya basta también las censuras de los medios de comunicación. Ya basta esas difamaciones que nos consideran que somos operadoras u operadores de radios piratas donde están implementadas las radios comunitarias. Y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por esas palabras y ese conocimiento que usted nos traslada. Invitamos a toda nuestra audiencia para que pueda seguir realizando sus comentarios, sus sugerencias, pero sobre todo que nos ayuden a compartir este panel. Ya tuvimos la mirada de la PDH, una institución que está acompañando muchos casos de criminalización, pero también acompaña el ejercicio de
exigir que se cumplan los derechos humanos acá en Guatemala. También la experiencia del licenciado Juan León, una experiencia amplia desde los pueblos indígenas y también con esa experiencia que él nos comentaba desde una mirada más exterior, y por supuesto pues esta ponencia de la licenciada María, que nos lleva y nos traslada a ese conocimiento comunitario que hemos heredado de parte de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Vamos a tener algunas conclusiones. Ustedes ya escucharon, ya vieron a nuestras invitadas y nuestros invitados. Algunas conclusiones e ideas muy generales de este panel. Agradecemos a la Academia de Lenguas Mayas por generar este intercambio y por generar este conocimiento para todos ustedes. Una de las principales conclusiones de este panel, pues podemos mencionar que el derecho a la comunicación es la llave para exigir otros derechos, tanto para los pueblos indígenas como para otros pueblos originarios. El enfoque de la comunicación como derecho es necesario dialogarlo incluso con quienes no entienden la reivindicación de este derecho humano. En Guatemala existe en la actualidad una situación grave de criminalización y represión hacia quienes buscan comunicar la cultura a través de los idiomas indígenas de los pueblos. Criminalización que se da utilizando la figura penal del hurto o hurto de fluidos, cuando las ondas electromagnéticas no son fluidos ni bienes particulares, sino patrimonios de la humanidad, tal y como lo declaró la UNESCO. Se observa un incumplimiento generalizado por parte de entidades del Estado en cuanto a lo ordenado en la Ley de Idiomas Nacionales sobre brindar los servicios en el idioma materno, cosa que no se cumple acá en Guatemala, y lamentablemente se viola ese derecho de comunicar en nuestros propios idiomas, tanto en las comunidades mayas, xincas y garífunas. Las leyes de comunicación, podemos mencionar la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Radiodifusión, han sido y continúan atendiendo intereses meramente mercantilistas, no permiten enriquecer las culturas, sino que son para generar dinero a toda costa, aunque no hayan medios masivos en lo que los pueblos expresen nuestros pensamientos y cosmovisiones. Existe desde hace más de una década la iniciativa de Ley 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, pero desde entonces no ha existido voluntad política en el Congreso para darle trámite a esta ley. Se debe avanzar más allá del reconocimiento de los medios comunitarios, implementando mecanismos de registro, sostenibilidad desde los sentidos de la comunicación pública, así como los entes reguladores que permitan democratizar el uso del espectro radioeléctrico sobre la base de criterios técnicos y democráticos. Es importante reconocer que la vulneración del derecho a la comunicación confirma la necesidad de un nuevo Estado ante lo obsoleto de las condiciones del Estado en la actualidad. Reformar leyes como las de telecomunicaciones o leyes sobre los recursos de la madre tierra no resolverá suficiente. Urge reformar leyes sustantivas y especialmente la Constitución. Estas son las principales conclusiones de este panel. Agradecemos su fina atención. También agradecemos el apoyo que le brinda la Academia de Lenguas Mayas al impulsar los diferentes idiomas nacionales. Nos despedimos. Mi nombre es Walter Cook y fue un gusto acompañarlos durante este panel.